A ver, ¿y si el plan de trabajar 40 años ya no fuera la única opción? Hoy vamos a meternos de lleno en una estrategia completamente distinta para invertir desde joven. Todo basado en la historia de alguien que asegura haberse jubilado a los 26. Vamos a desglosar este plan, paso a paso, para entender cómo funciona. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, honestamente, ¿este camino tradicional de estudiar, encontrar un buen trabajo y ahorrar por décadas, de verdad nos está llevando a donde queremos ir? La fuente que analizamos hoy sugiere que tal vez la respuesta es no. Y acá el contraste es brutal. Por un lado tenemos el plan que nos han contado toda la vida, y por el otro, una promesa totalmente diferente: jubilarse en 4 años y medio. El secreto no es ahorrar de a poquito, sino generar ingresos pasivos a través de bienes raíces. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué el plan de siempre, bueno, tal vez ya no funciona. Después, nos metemos de cabeza en el plan alternativo, paso por paso, desde cómo conseguir la primera casa hasta llegar a ese famoso ingreso de la libertad. Vamos a empezar por la parte, digamos, polémica, la crítica al sistema convencional. La idea central aquí es que seguir el camino tradicional no es solo que sea lento, es que, según esta fuente, casi parece diseñado para que uno nunca llegue a acumular riqueza de verdad. Y fíjense en los números, porque esto es clave. Digamos que el ingreso promedio es de $44,000 al año. Si se ahorra el 10%, que es lo que siempre recomiendan, son $4,400 anuales. Y en 10 años, $44,000. O sea, después de una década de esfuerzo, apenas se juntó lo de un año de sueldo. El progreso es increíblemente lento. La fuente que estamos analizando lo dice sin rodeos, ¿no? Es una frase fuerte, pero el punto es claro. Solo con ahorrar un poquito del sueldo no se alcanza la verdadera libertad financiera. La pregunta del millón es, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si el plan tradicional está, digamos, muerto, tiene que haber una alternativa, ¿cierto? Y aquí es donde entramos en la solución que se propone. Un modelo que el protagonista de esta historia dice haber aprendido de mentores millonarios con apenas 22 años. Y miren esta línea de tiempo, porque la velocidad es impresionante. Pasa de tener más de $10,000 en deudas a los 22 a vivir prácticamente gratis en su propia casa en solo un año. Y en 4 años y medio, ¡boom!, libertad financiera. Es un cambio radical. Muy bien, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso práctico? Todo, absolutamente todo, arranca con la primera casa. Pero ojo, no se trata de comprar cualquier casa de cualquier forma. Hay un método. Pero antes, un concepto súper importante que tenemos que tener claro: la plusvalía, o equity. ¿Qué es? Sencillo. Es la diferencia entre lo que vale la casa y lo que todavía se debe de la hipoteca. Esa tajada que ya es de uno. Y esto es la piedra angular de todo el plan. Ok, entonces la jugada maestra es esta. Primero, encontrar una casa que se pueda comprar por debajo de su valor real de mercado. Y segundo, alquilar una parte de esa casa para que el inquilino, con su renta, cubra la hipoteca. ¿El resultado? Se vive gratis. Así de simple. El gasto más grande de la mayoría de la gente desaparece. Y miren este número, $40,000. Esa es la plusvalía que se generó el primer día, por comprar una casa de $150,000 en $110,000. Pensemos un segundo en esto. Es casi lo mismo que se tardaría 10 años en ahorrar con el método tradicional. 10 años de trabajo resumidos en una sola transacción. Ok, ya se tiene la primera casa y se vive gratis. ¿Y ahora qué? Bueno, esto recién empieza. Esa primera casa no es la meta final, es solo el combustible para poner en marcha una bola de nieve. A ver, ¿cómo funciona esta bola de nieve? Todo arranca con esos $40,000 de plusvalías de la primera casa, ¿recuerdan? Bueno, ese valor que está en el papel se convierte en dinero real. ¿Cómo? Se va al banco y se pide una línea de crédito usando la casa como garantía. Digamos que se consiguen $20,000. Y con ese dinero que no salió del propio bolsillo, se compra la segunda casa. ¿Y qué pasa con esa segunda casa? Empieza a generar $600 al mes de flujo de efectivo. O sea, de un momento a otro, no solo se vive gratis, sino que además está entrando dinero todos los meses. La máquina empezó a funcionar. Pero claro, si uno quiere ir todavía más rápido, hay un hack, una forma de acelerar todo de manera exponencial. Y acá es donde la cosa se pone interesante: usar los recursos de otros.
Y según la historia que estamos analizando, el punto de inflexión fue una oferta del suegro, que le dijo algo como: mira, yo pongo el dinero y el crédito, y tú te encargas de encontrar las propiedades y de todo el trabajo. Y vamos mitad y mitad. Entonces, el acuerdo es bastante directo. Hay un inversor activo, que es el que busca las oportunidades y las gestiona, o sea, el que hace el trabajo. Y por otro lado, está el socio pasivo, que aporta el capital y el crédito, o sea, el dinero. La recompensa, 50% para cada uno. La clave es encontrar a ese socio ideal, pero si se logra, la barrera del dinero desaparece. Y así, con esta combinación de comprar bien, usar la plusvalía y sumar socios, se llega al gran resultado final de este plan. $12,000 al mes. Ese es el número mágico, el ingreso pasivo que, según la fuente, generaban 25 casas y que permitió la jubilación a los 26 años. Ese es el punto que se define como libertad financiera. Pero al final del día, esto no se trata solo de los $12,000. El dinero es solo la llave. Lo que realmente se desbloquea es otra cosa. Es recuperar el control de la propia vida. No tener que seguir un horario de 9 a 5. Poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Viajar, en fin, vivir la vida bajo los propios términos. Después de ver todo este plan, que es bastante intenso, queda una pregunta en el aire. Y no se trata de si este modelo de bienes raíces es para todo el mundo o no. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el plan de cada uno? ¿Cómo se ve esa hoja de ruta personal hacia el futuro?